Bienvenidos, bienvenidas a tu consultorio, un miércoles más, ya en septiembre. ¡Qué cosa tan rápida! No me puedo creer, ya estamos en el 9º mes del año, 2 de septiembre, así que qué bueno que están acá. Muchísimas gracias por estar aquí en tu consultorio. Yo soy Ilse Saucedo y antes que cualquier cosa quiero agradecer a todas las que participaron en el ABC de tu marca personal. Porque el tema de, bueno, pues obviamente del empoderamiento de las mujeres, toda la trayectoria y la importancia que tiene una mujer en el ámbito laboral, pues qué bueno que lo puedan resaltar, qué bueno que puedan hablar de eso. Y recuerden que después de tu consultorio se quedan con música un buen rato, así que eso está bien padre. Pues bueno, quienes estuvimos la semana pasada, perdón, platicando sobre la tolerancia a la frustración en este nuevo ciclo escolar. Y salieron muchísimos temas. Recuerden que también estamos aquí en Ilse Saucedo Santisteban desde Facebook Live, porque se pueden venir acá, ahí podemos echar el chisme, me pueden ir escribiendo, y esa es la parte como rica de toda esta situación. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de cómo fomentar la tolerancia a la frustración y bueno, nos fuimos desde lo más básico, desde poder definir qué es la frustración, cómo la vivimos en el día a día y solo vamos a retomar ese tipo de aspectos porque esta es la segunda parte de ese programa y hoy en particular nos vamos a centrar ni más ni menos que en todos los tips y en todas las estrategias que podemos hacer para fomentar en las niñas y en los niños digamos que un aumento a la tolerancia a la frustración. Entonces, solo para retomar algunos conceptos que quedaron la semana pasada, y a partir de ahí, hoy nos vamos a ir a puras estrategias, a pensar cómo podemos hacer que las niñas y los niños pues mejoren su tolerancia a la frustración en un momento en donde estar enfrente a una computadora, quién sabe cuántas horas, con esta situación de la poca socialización que hay en este momento, definitivamente es un reto para niñas y niños y de ahí la importancia de poder hablar de esto. Entonces, solamente recordemos, la frustración es una vivencia emocional que se presenta cuando hay un deseo, un proyecto, una ilusión y esta no se satisface, ¿no? O no se puede cumplir, ahí es cuando llega la frustración. Recordémosla que es un estado transitorio, es una sensación, es una vivencia desagradable, pero que es algo que no es permanente. Y eso es bien importante que podamos hablar con nuestras hijas, con nuestros hijos, de que cuando se sienten enojados, frustrados, ansiosos, por algo que no sucedió exactamente como ellos tenían pensado, que esa sensación que tienen en ese momento es algo que va a pasar, que no se la tienen que quedar, que no se tienen que apropiar de esa emoción por más tiempo del necesario. Y creo que eso de alguna manera ayuda a que puedan comprender que eso que están sintiendo en ese momento va a durar exactamente eso, solo un momento. Y que lo van a poder superar, ¿no? Esa sensación a veces que tiene que ver con cuando se pierde un partido, cuando se pierde un juguete, cuando se enojan con un hermano, ese tipo de situaciones, poder decir, mira, lo que está pasando en este momento es que estás frustrado, estás enojado, tienes desesperación, poderle poner y ayudar, mamás y papás, ayudar a que las niñas y los niños puedan de alguna manera comprender que eso que están viviendo se llama frustración. Y que es normal sentir la frustración. Recordemos que adultos, pues en diferentes momentos a lo largo de nuestra vida, y es más, a lo largo del día, yo diría, nos podemos llegar a sentir frustrados si llegamos tarde a una cita, o si tenemos una junta y la persona que más nos interesaba que llegara a la junta no llegó, o llegó tardísimo, o no sirvió el cañón. ¿Cuántas veces nos pasó en las juntas o en estas reuniones para presentar un proyecto que justo la parte tecnológica, híjole, nos juega pues ahora sí que va alguna mala jugada? Ese tipo de circunstancias las vivimos todas las personas a lo largo de la vida y a lo largo del día. ¿Cómo podemos hacer que esa sensación, esa emoción, de alguna manera no se lleve al punto en donde nos echa a perder el resto del día? Esa es la parte más importante. Ahora, algo de lo que también hablábamos para seguir poniendo en contexto, por si alguien de la gente que nos escucha en Promo Estéreo, que bueno, pues ya saben que Promo Estéreo es esta plataforma fabulosa en donde hay todo tipo de programas, en donde pueden encontrar, bueno, el tema que ustedes quieran lo van a encontrar en Promo Estéreo donde la estrella eres tú. Así que, y desde acá le mando un saludo y un agradecimiento enorme
a Marcos, mi productor, que siempre está al tiro. Y bueno, pues se lo agradezco muchísimo y por supuesto a todo el equipo de Promo Estéreo que hace que esto sea una realidad aún en la distancia. Así que muchísimas gracias. Y bueno, recordemos entonces qué es lo que pasa con un niño, con una niña que cuando crece, ¿no? Pues se convierte en un adulto con baja tolerancia a la frustración. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el pronóstico? Vamos a pensarlo así. ¿Cuál es el pronóstico de un niño, una niña que si no trabaja en este momento la tolerancia a la frustración, pues el día de mañana qué tipo de circunstancias o qué tipo de carácter va a tener? Bueno, eso es como muy fácil de que lo podamos ver. Piensa sobre todo, ya sea tú o en tu entorno cercano, si han tenido o conocido a una persona así, o si hemos sido este tipo de persona. Por ejemplo, una persona con baja tolerancia a la frustración en la vida adulta, podemos ver que son personas impulsivas, impacientes, que tienen una necesidad enorme de que el entorno les satisfaga sus necesidades, afectivas, pero no nada más afectivas, también laborales, profesionales, ¿no? Es fácil que hagan rabietas o que rápido pierdan el control de una situación y que hasta uno diga de, ay, qué berrinchudo, pero no estoy hablando de niños. Ojo, estoy hablando de personas adultas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, si la mesera no le trajo la comida como quería y empieza a hacer como aspavientos fuera de lugar? Estaríamos hablando de una persona con baja tolerancia a la frustración. Y eso no lo tenemos que confundir con una persona que se está mostrando en un momento enojado o que está enfrentando una injusticia y que tenga que hablarla. Digamos que no toda o mal manejo o la demostración del enojo necesariamente significa una baja tolerancia a la frustración, sino que a pesar de sentir este tipo de emociones se nos sale de las manos una circunstancia. Normalmente es gente en la vida adulta que tiende a ser como o negro o blanco, son como muy cerrados en sus puntos de vista, normalmente sienten que tienen la razón, que el entorno no les comprende o que no necesariamente, o que es gente tonta, ¿no? Van a decir esto de, ay no, es que todos son una bola de tontos, ¿no? Eso es como muy común, o que conecten con la ansiedad o la depresión por una sensación constante de insatisfacción. Cuando pensamos en este tipo de rasgos de personalidad ya en la vida adulta, podríamos pensar que es una persona que en la infancia no tuvo las herramientas necesarias para aprender a tolerar la frustración. Y esto, bueno, pues sí tiene consecuencias gravísimas, porque en relaciones de pareja va a ser difícil que tenga una relación de pareja estable, va a ser difícil que tenga una relación laboral adecuada, normalmente van a ser jefes tiránicos o va a ser gente como problemática, porque de alguna manera esto se va a manifestar en diferentes aspectos de la vida. Y si lo que queremos es evitar que niñas y niños tengan este tipo de circunstancias, pues este es el momento para poderlo hacer. Y más en este momento, recordemos, y más en este momento en donde, bueno, hay muchos factores para que un niño o una niña se sienta frustrado por las circunstancias. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado, o digamos que hasta poco antes del final del ciclo escolar pasado, las niñas y los niños tenían diferentes momentos a lo largo de su jornada escolar para relajarse. Estaba el recreo, la clase de música, la clase de pintura o deportes. Había diferentes momentos a lo largo de esa jornada escolar que les ayudaba a desfogar la energía, a desfogar la atención en otras cosas que no fueran estar sentados prestando la atención a la maestra, aun si la maestra o el maestro fueran extremadamente buenos y súper lúdicos y súper entretenidos. Aún así, estar sentados prestando atención a algo específico es muy complicado para un niño en edad escolar. A eso le sumamos que están en casa. Si están en casa, están en unas circunstancias ideales, ¿no? Estarían con mamá y con papá ahí echándoles un ojo, pero eso de circunstancias ideales para los niños, y no siempre también para los niños, porque no creo que les encante que tengan el chicotito ahí al lado o la amenaza del chanclazo, pero de alguna manera sí. El entorno, estar en casa, saber que tengo mis juguetes tan cerca, que tengo, no sé, alguna de las consolas de videojuegos a la mano, que están mis libros de dibujo cerca, y no agarrarlos y no usarlos, híjole, yo creo que es bastante riesgoso.
Y eso lo hace con demasiados factores que estresen y que saquen de balanza a un niño o una niña. Y a eso súmale estar enfrente de una computadora, en una pantalla en donde no necesariamente el audio es el más adecuado, no necesariamente el internet en las mejores condiciones, que una familia tenga la posibilidad de tener internet, pues no son las circunstancias más adecuadas. O si lo están haciendo enfrente de la tele, híjole, pues tampoco es la mejor circunstancia, porque qué tentación agarrar el control y cambiarle y ponerle en caricaturas o ponerle en cualquier otra cosa que no sea estar tomando clases. Y entonces algo que creo que puede servir es trata de recordar tu infancia. Trata de recordar un poco cómo fue tu infancia cuando te sentías frustrado o frustrada. Y entonces podemos entender que un niño también lo pueda sentir. Que a veces no entienda una clase, no entienda lo que está sucediendo, no pueda participar como quiera, lo que sea, y que eso le frustre. O que quiera de repente decir, ay ya, 10 minutitos, adiós, ya me voy, ¿no? Y que se ponga a hacer cualquier otra cosa. Es normal. Ahora, ¿cómo hacer que estos periodos en donde sabemos que sí necesita tener atención, cómo le podemos hacer para que funcione esto? Pues hay varias técnicas y justo a eso es a lo que vamos a llegar, pero nunca debemos de perder de vista, y eso es bien bien importante, no perdamos de vista que nosotros somos, y eso con eso cerramos el programa pasado, nosotros somos el modelo y el ejemplo para estas niñas y estos niños para que puedan entender qué es la tolerancia a la frustración. Pero si cuando tú te enojas, ahorita que estás en casa, tal vez trabajando desde casa, y tú estás ahí muy mono, muy mona, en casa trabajando, y te falló el internet justo cuando tu jefe te estaba preguntando sobre el presupuesto de X cosa, o ves que se está trabe y trabe, o estás cansado de estar, o llevas no sé cuántas horas de capacitación en línea y ya estás un poco harto y demás, y empiezas a tener actitudes un poco molestas, o actitudes que de alguna manera reflejen que estás manejando no de la mejor manera tu frustración, eso tus hijas e hijos lo ven, tu entorno lo ve, tu entorno se da cuenta. Así que eso en estas circunstancias, y por eso quiero ser como ese ejemplo, pero si estás en la calle y ves que hay muchísimo tráfico y entonces tú gritas y mientas madre y entonces tocas el claxon y te le metes a los coches y ya le recordaste a la mamá no sé quién y ya hiciste no sé qué otra cosa, eso se dan cuenta tus hijas y tus hijos. En la manera en la que la frustración puede ser manejada, es un ejemplo. Entonces, en la medida que, y hay algo que tienes que tener bien claro, es que debes saber que los niños van a ir adquiriendo esta tolerancia a la frustración a partir de la observación, a partir de lo que tú puedas irles enseñando en lo cotidiano. Ahí está. No justo cuando se presenta una situación que ya se salió de control. Va a costar un poco más de trabajo, sí se puede. Tal vez con algunas técnicas de respiración o de, bueno, a ver, vamos al baño, lávate la cara, relájate, estírate, ¿no? Vamos tantito, vamos a asomarnos a la ventana, que está pasando en la ventana, y regresamos, o tómate tantita agua, algo que pueda ayudar a cortar esa emoción que tiene en ese momento. Pero poder fomentar la tolerancia a la frustración es algo que pasa todos los días, aun cuando en ese momento no se sienta frustrado, pero tal vez tú sí. Segundo, recuerda, esto es bien importante, recuerda que tu hijo y tu hija tienen emociones propias, tienen un carácter propio, tienen una personalidad propia. Y eso hace que ya en sí mismo traiga una propia, vamos a decirle, carga, por decirle de alguna manera, sobre cómo va a enfrentar o atender estas cosas. Por eso hay niños o hay niñas que cuando los regañas y les dices, ya, no vas a ver la tele, hoy no es día de tele, hoy vas a estar en tu cuarto y a ver con qué te entretienes. Y hay niños que les tienes sin cuidado si no ven la tele, mientras yo tenga mis juguetes, mientras me des una hoja y plumas, la armo. Y hay otros que si les quitas los videojuegos se ponen locos, gritan, insultan. Ahí estamos hablando que hay una parte de ellos mismos que se les sale de control y que tiene que ver también con su estructura de personalidad. También decirle a un niño, por ejemplo, ay, no te enojes, no es para tanto, no hombre, problemas cuando seas adulto, ahorita qué te importa, ahorita no es nada del otro mundo. Esa circunstancia también daña, porque estaríamos no validando las emociones que tienen las niñas y los niños, ¿no? Entonces, esa es una parte
yo diría, complicada, delicada, de que no puedan verbalizar, comprender y entender sus emociones, y que cuando las expresen pareciera que no están siendo escuchadas o no están siendo tomadas en cuenta. Entonces es importante, y a veces los niños no saben cómo se llama determinada emoción, y tu función, mamá y papá, es decirles, es ayudarles a digerir esa emoción, es decir, fíjate que eso que sientes se llama enojo, eso que sientes se llama tristeza, se llama frustración, se llama alegría, se llama euforia. Oye, esto es como muy eufórico, ¿no? Eso va a ayudar. Otra cosa que es bien importante, no le permitas todo. Es muy común que de repente escuchemos consejos, ¿no? De bueno, es que los límites sí son buenos, pero es mejor que aprenda las consecuencias de la vida de una manera experimental y que no necesariamente tú le digas que sí se vale y que no se vale. No. Sí es importante que todo lo que tiene que ver con esfuerzo, disciplina, atención, que eso tiene un precio, que conseguir algo en la vida es a partir del esfuerzo, de que esta sensación de logro, ¿no? Es gracias a su esfuerzo, que las cosas no son fáciles necesariamente, que no son regaladas y que se necesita de ciertas habilidades, sobre todo de paciencia, de constancia, de atención, que le va a ayudar a esos momentos. ¿Por qué? Porque cuando llegue a haber un momento difícil va a ser mucho más sencillo que comprenda que a partir de la disciplina, del esfuerzo, de un trabajo, es que las cosas se van a conseguir y que no es simplemente como por arte de magia o como de, ay, quiero una Barbie, ¡pum! Ya apareció, ya está la Barbie. No, 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 que esas cosas se trabajan, se ganan. Y entonces eso tiene hasta un componente, yo creo que muy favorable, que tiene que ver con la sensación de logro. Algo que está comprobado para niñas y niños y para, digamos, en la vida adulta, es algo que fomenta la sensación de felicidad, es la sensación de logro. En la medida que yo sé que algo me costó trabajo, va a ser más sencillo que lo disfrute, va a ser más sencillo que lo atesore, va a ser más sencillo que lo cuide. No es lo mismo si me regalan una bolsa de X marca, ¿no? Muy buena y todo, pero que me la regalaron, aunque me la haya regalado la persona que más amo, a si yo me la compré. Porque la voy a cuidar y la voy a tener en su forrito cuando no la use, la voy a guardar bien y porque me costó. Eso es algo que hay que enseñar. Otra cosa, es importante dotarle de herramientas. Es decir, ¿qué es eso de dotar de herramientas? No quiero que se conviertan en mecánicos o en mecánicas tus hijos. No, me refiero a que podamos enseñarle a tus hijos a relajarse en momentos de máxima atención. En ese momento en donde ya sabes que viene la rabieta o que ya viene, ¿no? Que ya no puede controlar la emoción. En ese momento es importante que tú, sobre todo, no pierdas el control. Podrá tu niño o tu niña estar en ese momento exacto en donde ya viene el berrinche en el súper y que tú no pierdas el control, que tú puedas respirar, que puedas ayudarle a digerir esa emoción, a decirle que comprendes lo que sientes, pero que a pesar de que esté muy enojado porque no le vas a comprar X dulce o X juguete o X cosa, que comprendes lo que siente, pero que eso no significa que lo va a obtener, porque las cosas no se obtienen así. Y eso, tal vez esa vez te va a costar mucho trabajo y las subsecuentes te va a costar mucho trabajo. Pero si es algo constante en donde una y otra vez sirve eso, va a ser mucho más sencillo. Una técnica que creo que nos puede servir mucho se llama la técnica de la tortuga. Y entonces se las quiero decir porque creo que vale la pena. La técnica de la tortuga ayuda a poderle ir diciendo, déjenme se las encuentro bien porque es muy bonita. Ok, la técnica de la tortuga. 1. Enséñale a tus hijos a reconocer sus emociones. ¿Qué emociones? Y entonces, ¿por qué se les dice la técnica de la tortuga? Porque es paso a pasito, lento. Entonces tu tono de voz tiene que ser lento, pausado, amoroso, no condescendiente de, a ver, hijo, a ver, no condescendiente, pero sí amoroso, sí cercano. Vámonos paso a paso. ¿Cuál es el primer paso? Reconoce tus emociones. Y esto, adulto, también a ti te puede servir, reconoce tus emociones. Y entonces que aprenda, respirando, ¿qué siente? ¿En dónde lo siente? ¿En qué parte del cuerpo lo siente? La segunda es, piensa y para. Frena tantito. Detente a sentir la emoción. Respira. No actúes,
no digas nada, solo siente. Tercera, mantente en tu caparazón y respira. Es decir, todavía no puedes hacer nada. Estás aquí, estás en el ahora, estás enojado, lo entendemos. Respira. Ahorita me cuentas, hijo, qué es lo que pasó. De mientras, respira, no pasa nada. Estamos juntos, estoy aquí, te estoy acompañando. Y entonces tu tono de voz, tu respiración, tu tono, tu tacto, tu cercanía es de alguna manera lo que va a ir ayudando. Yo sé que muchas mamás y papás van a decir, ay, Ilse, no manches. O sea, esto no va a servir cuando está en una rabieta en el coche, cuando ya tenemos que llegar a la escuela, cuando ya tenemos que llegar al trabajo y entonces no se quiere bajar del coche para quedarse con la abuelita. Yo sé, pero si esto lo empiezas a hacer de una manera constante, las veces que puedas, que tú también tengas como esta técnica para ti mismo, para ti misma, va a ser más sencillo. Cuarto punto, sal de tu caparazón y piensa en una solución. Ok, ¿se vale? Estás enojado, ya entendemos por qué estás enojado, ya respiraste, estás aquí, estás en el ahora. Ahora sí, ¿cómo lo podemos solucionar? Esa técnica ayuda mucho. Algo que sirve también es celebra el reto de la semana. Ponle a tu hijo o tu hija un reto en la semana. Los domingos en la noche puedes ponerle un reto en la semana. Controlar el enojo, controlar, tal vez si está pasando por una situación de control de esfínteres o está pasando por época de exámenes o algo así. Una meta que pueda ayudarle a controlar emocionalmente algo. Y entonces cuando llegue el viernes o llegue el sábado, lo puedan celebrar. Ahora, yo no estoy hablando de hacer este intercambio de si te portas bien te compro tal cosa. No, celebrar puede ser una noche de palomitas y de película, puede ser celebrar jugar su juego favorito con la familia, celebrar puede ser simplemente hacer un pastelito o algo cercano que le gusta de comer, ¿no? Tal vez le encantan las enmoladas, pues es día de enmoladas porque te lo mereciste, porque hiciste tu esfuerzo y esta es tu recompensa. Eso sirve, ¿ok? Bueno, sigamos entonces con el tema, más allá de esta técnica que creo que sirve mucho. Ok, sé fuerte. Y aquí viene el chan. Sé fuerte. ¿Qué significa ser fuerte? Y ahí viene la parte muy complicada en la crianza, es no cedas bajo ningún concepto, bajo ningún tipo de rabietas, no cedas. Si pusiste un límite, si ya avisaste una consecuencia sobre algo que iba o no iba a pasar a partir de lo que tenía que hacer o no hacer, entonces honra tu palabra. Yo sé que eso a veces es como que no, si ya lo que quiero es que deje de llorar, estoy hasta la madre, lo que quiero es darle el iPad y ya, que me deje comer a gusto, llevo no sé cuántos días sin comer, porque no me deja comer, ya, por favor, Ilse, ¿no? Esto, si tú empiezas a fomentarlo, entre más chiquito, más chiquita esté, va a ser mucho mejor a la larga, ¿ok? Yo sé que no es un tema fácil, es algo que toma tiempo y que todas las mamás y los papás en algún momento ceden y tampoco es el fin del mundo y tampoco tienes que ser súper rígida, ¿no? Súper rígido, pero en la medida que tú tienes la posibilidad de que sepa que lo que dices se cumple, cuando tú le dices a tu niño, te amo, sabe que es cierto. Cuando tú le dices a tu niño que estás para él, con él, siempre, sabe que es cierto. Si tú le dices a tu niña que es inteligente, que es fregona, que es creativa, que es generosa, sabe que es cierto. Siempre y cuando le dijiste, esto no se vale, no va a volver a suceder, esta es tu consecuencia y la cumples, también sabe que es cierto. Tu palabra es lo único que un niño tiene para tener certeza en la vida, una niña. Es lo único que tiene. En la medida que tú seas fuerte y no cedas y que cuando las cosas tengan una consecuencia las lleves hasta la última consecuencia, te va a creer y no te va a tomar la medida. Lo va a intentar, por supuesto, porque eso es parte del ser niño, pero de alguna manera eso va a servir, ¿no? Esto creo que es, híjole, fundamental. Otra cosa, recuerden por favor que estamos aquí en el Facebook Live, vénganse también acá al Facebook Live en Ilse Saucedo Santiesteban y ahí me pueden escribir algún comentario porque andan como muy apagados hoy, ¿eh? Hoy creo que también tienen que ver con que el horario no necesariamente les ayuda ahorita que están con un trajín por la escuela, pero bueno, seguimos en esto. Aprende de cada error. Se vale si cediste, se vale si perdiste el control.
Esto es a prueba de estar una y otra vez macheteándole. Si eso es lo que le estamos diciendo a nuestros niños, pues eso mismo sucede con los adultos. En la medida que tú aprendes, es chin, pasó esto. Les recuerda esta frase de las abuelitas, que es: después de la tormenta siempre viene la calma. Es decir, después de una rabieta va a llegar un momento en donde va a parar, en donde te va a escuchar, en donde te va a comprender y en donde tú vas a poder decir: ¿qué pasó? ¿Por qué se salieron las cosas de control? ¿Qué podrían hacer la siguiente vez? ¿Ok? Eso sirve. Que sepa que no importa qué suceda, tu amor está ahí, pero un amor consciente, un amor que tiene límites, un amor que enseña, no un amor que lo permite todo, porque no vaya a ser que se nos traume el chamaco o la chamaca, ¿ok? En la medida que también, esto ahorita tal vez cuesta un poco más de trabajo, pero en la medida que pueda también tener o desarrollar habilidades deportivas en un deporte individual, eso va a servir. ¿Por qué? Porque en muchos deportes de equipo, que de alguna manera también sirven para fomentar el trabajo en equipo, la colaboración, la empatía, cuando están en un deporte en donde solo es individual, ¿no? Solo es él o ella con ella misma, eso de alguna manera va a servir a entender la importancia del esfuerzo, la importancia de la disciplina, la importancia de ensayar, la importancia de practicar. Eso va a servir, porque sabe que lo único que tiene para poder ir superando metas, pensemos en el taekwondo, ¿no? Aunque se ejercite con otras y otros de su misma edad, de su mismo rango o cinturón, al final de cuentas es algo que va a hacer solo o sola, y que en la medida que practique, ensaye, trabaje, va a poder pasar a la siguiente categoría. Eso es algo personal y eso es algo que va ayudando a entender la disciplina. Normalmente los deportes que son de práctica individual tienden a fomentar la disciplina, a fomentar el compromiso, porque la responsabilidad de ir mejorando recae solamente en él o en ella, ¿ok? A diferencia que cuando son los deportes en equipo. Otra cosa que también es bien importante es: dale la mano, es decir, acompáñale en este proceso. No es de: no, tú hazte cargo, solo tú. Mira, ya tienes tienes tu propia computadora, hijo. O sea, ¿sabes que yo no tuve mi primera computadora hasta los 14 años, hasta los 20? Tú ya tienes la tuya propia ahora. Siéntate no sé cuántas horas y ponte a prestarla. No, sí se vale acompañar. Se vale tenderle la mano y decirle: hay algo que no entendiste, te está pasando algo, ¿qué pasa con la tecnología? Ya sé que aparte la mayoría de las niñas y los niños ahorita son los que nos dan clases a nosotros. Yo lo sé, que ellos entienden mucho más ya de estas plataformas rapidísimo. Pero aún así, es importante que sepan que cuando no sepan, valga pues esta forma de decirlo, pero que sepan que cuando no sepan algo, puedan pedir ayuda. Es importante que sepan pedir ayuda, porque entonces se van a sentir mucho más dueños de la circunstancia, de la situación, en la medida que pueden voltear a decir: no sé cómo hacer esto, ayúdenme. ¿Ok? Ok. Educarle la cultura del esfuerzo, no me voy a cansar de decirlo, sí es importante que sepan que las cosas se merecen a través de un esfuerzo. Ahora, no es que te tengas que esforzar para que te amen. El amor tiene que estar ahí, el amor no se condiciona, pero sí se tienen que esforzar para conseguir algo. ¿Ok? Ahora, conseguir algo no significa de si haces, o sea, creo que es un error condicionar. Si haces esto, entonces yo te doy esto. Se convierte en un negocio. Y tenemos que partir, por ejemplo, de la idea de que la educación no es un negocio. No tenemos que negociar el que este niño, esta niña se eduque y que aprenda. Eso es parte de su momento y de su etapa de desarrollo en ese momento. Pero sí se puede llegar a tener como ciertos acuerdos de: bueno, no te voy a condicionar de si sacas 10 o sacas 6, pero quiero saber que diste tu mejor esfuerzo, que le echaste ganas, que preguntaste, que hiciste la tarea, que nos sentamos a machetearle a las matemáticas, ¿no? Eso sirve. Ok, marcar objetivos. Esto que les decía hace rato de las metas. En la medida que tú le pones, o se ponen, o tú de alguna manera vas acordando junto con tu hijo o tu hija,
las metas que pueden ir teniendo a lo largo de la semana. Tal vez puedes tener una meta a largo plazo mensual e irla dividiendo por metas semanales. Y cada que logre una meta, el abrazo, el apapacho, el ya viste como si puedes, sorpréndete tus logros, apapacha tus logros, qué fregón, vamos a hacer algo. Eso ayuda, pero ir teniendo la idea y la cultura de tener una meta específica, un objetivo específico, sirve de mucho. Otra cosa que es importante es convertir la frustración en un aprendizaje. Es decir, ya llegó la frustración, las cosas no nos salieron como queríamos, a pesar que pusimos todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, nuestra concentración, y las cosas no salieron como queríamos. No conseguiste la beca, no conseguiste entrar a tal lado, o no nos fue bien en el examen de admisión, yo qué sé, ¿no? Diferentes circunstancias. Pero tener esta conciencia, decir, ok, pasó esto, te sientes enojado, te sientes frustrado, y después de que pase esa primera manifestación de la molestia, de la frustración, poder preguntar, ¿y qué aprendimos de esto? ¿Cuál es la enseñanza de esto? ¿Qué pasaría si nos enfrentamos a una circunstancia similar a esta la siguiente vez? ¿Qué podríamos hacer diferente? ¿Qué podríamos mejorar? Y entonces le metemos la reflexión a algo, a una simple circunstancia. Y en la reflexión es que el aprendizaje de toda esa vivencia se fija, se hace vivencial, se fija y se queda como experiencia para la siguiente vez que suceda. Y entonces cuando sucede algo similar, en años o en meses después, vas a decir, ¿te acuerdas cuando pasamos por esto? ¿Te acuerdas que por más que intentaste la patada de taekwondo, tal cosa, y no sucedió? ¿Te acuerdas cómo te sentiste y cómo después lo pudiste sobrepasar? Ah, pues esta va a ser una circunstancia similar. Vamos a tener que meterle muchísima galleta, vamos a tener que hacer muchas cosas para que pueda suceder. ¿Ok? Eso sirve. Y ese aprendizaje, esa experiencia que en un primer momento trajo muchas emociones, la puedes evocar y la traes al presente por una nueva circunstancia, una nueva sensación. Hola, ¿cómo estás, Mía? Qué bueno que andas por acá. Me da mucho gusto, te mando un besote. Ok, enseñar o, si tú no sabes, porque estás en las mismas, tener técnicas de relajación. Las técnicas de relajación a lo que le pueden servir a tu hijo o a tu hija es a que cuando pasa algo en donde está conectando con la frustración, esta técnica, por ejemplo, de la tortuga que les decía, ¿no? O de respira. Llévatela con calma. Detecta la emoción, o ¿sabes qué? Distráete. Ya llevas no sé cuántas horas enfrente de la computadora en estas clases, vamos a tomarnos una pausa, no pasa nada, vente, acompáñame a la cocina, acompáñame a hacernos un cafecito o un té, tú quieres leche, ¿qué quieres? Siéntate tantito aquí, platícame de otra cosa que no tenga que ver con la escuela. Sácale de ese momento en donde todo la línea de pensamiento una y otra vez es esa. ¿No? De, no puedo, no sé, no me gusta, estoy enojado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Le cambias la conversación de la experiencia y lo mueves del lugar, ¿no? O, ¿sabes qué? Vamos a relajarnos tantito. Mientras está la clase, vamos a hacer, ¿no? A quitarle tantito la cámara. Vente, vamos a levantarnos. Hoy vamos a estirarnos. Vamos a respirar, qué rico. A ver, vamos a tocarnos los tobillos, ¿no? Si tu mamá o papá puedes todavía tocarte los tobillos, fabuloso y muchas felicidades. Tus hijos seguro van a poder, ¿no? Y entonces hacer eso, estírate, respira. A ver, ¿no? Mueve el cuello, mueve los hombros, se vale. Están cansados. Y entonces en la medida que tú puedas ir aprendiendo, y eso es parte de apropiarte la responsabilidad de la crianza. No nada más es decirle qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Es también enseñarle. Y si no lo sabes, aprende, averigua, muévete, pregunta. Y si quieres, pues entonces que vaya a algún proceso terapéutico, que vaya a clases de yoga o que le pones su yoga en YouTube, no importa. Pero hazte cargo de eso. No va a ser inmediato. Eso es parte de la crianza, estar ahí. Ahora, creo que es algo importante. Bueno, vamos muy bien de tiempo. Ahorita me sigo. Representar papeles, eso es una muy buena manera. Por ejemplo, si están jugando con muñecas o están jugando con peluches o tienes marionetas o tienes, no sé,
con este tipo de juguetes puede servir como, a ver, vamos a hacerle de la maestra que regaña. Y entonces que saque esta cosa de su maestra es muy regañona, ¿no? Y entonces, es más, esperen, vamos a hacer esto. Andre, que sirve de algo. Es que quienes nos están escuchando por Promo Estéreo no lo pueden ver, pero tengo aquí a la mano unos juguetes. Y entonces estos juguetes, imagínense que, obviamente, Darth Vader es la maestra regañona, ¿ok? Y entonces que pueda jugar a la maestra regañona y que pueda decir, ah, esta maestra es así, 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 y entonces grita y hace no sé qué, y que haga ese papel, que se ponga en ese papel a jugar. Y después ponerle cualquier otro personaje y decir, bueno, ¿y cómo sería para que se relaje, para que piense, para que tenga sabiduría? Y por supuesto que tengo aquí a Yoda, obviamente, ¿no? Aquí está Yoda. Y entonces Yoda va a tener que ser muchísimo más respetuoso y va a respirar y va a buscar tener cierto nivel de sabiduría. Eso, jugar con los roles, puede servir mucho a practicar. ¿Qué tendría que hacer Yoda cuando el otro se pone? ¿Saben? Eso sirve mucho. Déjenme pongo mis juguetes por acá porque ahí está, ¿no? Eso de alguna manera sirve, poner en papeles o jugar de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa si nos ponemos del otro lado? Ah, bueno, entonces ahora yo voy a ser la niña berrinchuda en el súper. Entonces estamos jugando al súper y en el súper voy a llegar y voy a decir, ay, mamá, ya no quiero, ya me harté, ya me cansé, y hacerlo, se va a dar cuenta tu hijo, tu hija de lo ridículo que se ve. Y se va a hacer, ¿no? Y entonces, obviamente no que venga de ahí el, ya ves, ya viste qué ridículo te ves cuando haces, no, es un juego y se queda en el juego, pero claro que la va a cachar, y tal vez no la primera vez, pero lo va a cachar, te lo apuesto, te firmo que lo va a cachar. Muchas gracias, Yadira, te mando un besote. Ok, reforzar las acciones apropiadas, es decir, si ves que le cuesta trabajo manejar la frustración, pero que está haciendo el esfuerzo, decirle, oye, valoro muchísimo lo que estás haciendo. Es más, ahorita, a una semana más o menos de las clases, creo que se vale voltear a decirle, oye, me doy cuenta del esfuerzo que estás haciendo, valoro el esfuerzo, gracias por tu paciencia, gracias por hacer todo lo que está en tus manos, gracias por comprender que yo también estoy trabajando, gracias por pasar tal vez más tiempo en silencio porque yo tengo juntas y yo sé que te gustaría jugar o gritar o enseñarme algo, y gracias por tener esta paciencia, ¿sabes? Porque desde el agradecimiento, desde el me doy cuenta de lo que haces, me doy cuenta de tu esfuerzo, yo sé que te cuesta trabajo y aún así lo haces, gracias. O no nada más gracias, si son cosas que tienen que ver con sus obligaciones, pero si me doy cuenta que te costó trabajo y aún así lo hiciste, felicidades por no claudicar, felicidades por llegar hasta el final en esto, oye, te valoro, te admiro, me gusta el niño que te estás convirtiendo, la niña que te estás convirtiendo, wow, ¿no? Eso refuerza muchísimo y dice, oh, quiero que me vuelvan a decir esto, entonces quiero volverlo a hacer, eso sirve, ¿ok? Modificar la tarea, ¿a qué voy con eso? Y aquí es un tema escabroso. A ver, hay mamás y papás en este momento que traen la idea de no lo metí a la escuela. No tiene caso pagar un ciclo escolar en estas condiciones y no pasa nada si repite el año o el próximo año retoma y perdió un año. Y hay muchos papás que sienten eso. No voy a pagar una colegiatura carísima para que esté en línea cuando no sirve de nada. Si son niños muy chiquitos, pues con más razón. ¿Cuál es el sentido de pagar el preescolar en estas circunstancias? ¿Sabes qué? No, me voy a poner a que tenga actividades en línea, pero pues actividades de aprender a dibujar, de hacer otro tipo de cosas, enseñarle valores, enseñarle a cooperación, enseñarle a cocinar, enseñarle a respirar, enseñarle cualquier otra cosa. Y en el próximo ciclo escolar, si es que esto se mejora, pues le entramos a la escuela. Hay quienes están tomando esa decisión. Es una decisión que para muchos es cuestionable o es impensable. Hay otros que dicen, no hay manera que mi hijo se pase un año picándose los ojos. Por supuesto que no. Si yo estoy trabajando, él también tiene que trabajar y tiene que hacer cosas. Ok, esa es decisión que cada mamá y papá tiene que tomar a partir de sus propias circunstancias. ¿Quién les ayuda? ¿Cómo les ayudan? ¿Quién puede estar ahí haciéndose cargo? Hay dinero, no hay dinero. Hay muchas circunstancias. Todo es una parte de criterio y de tomar con criterio esto, pero lo que sí les puedo decir es, si a tu hijo, a tu hija no le está funcionando, modifica la estrategia. No es culpa de tu hijo, es culpa de la estrategia.
Recuerda que aquí el adulto eres tú. El que sabe eres tú. Entonces, si una estrategia no funcionó y tienes que cambiar a tu hijo de escuela, se hace. Si eso significa que va a perder el año, se hace. Pero tienes que pensar en que no necesariamente es tu hijo el que siempre se tiene que adaptar a las circunstancias de los adultos. Hay muchas personas que dicen, no, o sea, el que llegó fue él, el que se tiene, o sea, el que llegó a esta familia o esta vida es él, el que se tiene que adaptar es él. O sea, sí, pero tú lo trajiste, hijo. Entonces también tú te tienes que adaptar y también tienes que buscar un punto medio. No va a ser 100% las cosas como tú quieres, como tú crees, como solo tu verdad, porque entonces si lo que queremos es enseñarle tolerancia a la frustración, pero tú no tienes la capacidad de flexibilizar tus ideas, tu pensamiento, tus estrategias en un momento como el que estamos viviendo, que sí o sí lo que se necesita es flexibilizar la mente, pues entonces no nos va a servir de nada. No le podemos pedir a este niño o esta niña que se adapte si uno no se adapta. Va de la mano. Esto es bidireccional, ¿ok? Y eso es bien importante. Eso, creo que es importante y de ahí que había muchas cosas que no íbamos a poder hablar el programa pasado en esto. Creo que algo que también es importante y que tuve la oportunidad de estar en la semana pasada en Pinta tu Vida, no es cierto, en Cuenta Conmigo con Marisuri, y que hablábamos de algo que creo que es importante reforzar. A ver, mamás, papás, y por ahí hay un maestro que no creo porque han de estar en friega en este momento, tutores, abuelitas y gente, jefes o gente que tal vez no tiene 100% a su cargo un niño o una niña a la mano, pero que de alguna manera las políticas que tú puedas establecer con tus empleados puedan servir. Esta es nuestra primera pandemia, gente. Esta es la primera vez que estamos viviendo esto. No tenemos por qué tener todas las respuestas ya hechas y ya formulada una estrategia impecable. No. Y si ustedes creen que ya se la saben de todas, déjenme informarles y bajarles de su nube y decirles están en un error. Todas y todos estamos aprendiendo. La maestra o el maestro de tu hijo o de tu hija está aprendiendo. El personal directivo de las escuelas está aprendiendo. Las personas que trabajan en la SEP, los funcionarios públicos están aprendiendo. El secretario de la Secretaría de Educación Pública está aprendiendo. Todas las personas involucradas en este momento en la crianza y educación de tus hijas e hijos, junto contigo, están aprendiendo. Entonces bajémosle a las expectativas inmesuradas, bajémosle esta idea de que todo tiene que ser perfecto, increíble y que vamos a salir de esto wow. Sí, definitivamente vamos a salir con muchísimos aprendizajes, pero eso no significa que ya tengas todas las respuestas, ni que tengas que ser la mamá perfecta, ni el papá perfecto, ni que vas a tener un hijo perfecto que va a saber manejar cada una de estas circunstancias. La gente se cansa, la gente se harta y se vale decir, hoy no quiero, hoy no sé, hoy, ups, mi cámara no sirve, ¡plim! Se vale. ¿Y sabes qué? No pasa nada. No pasa nada si llega un viernes después de un mes de que estuvo tu hijo dándole duro y teniendo buena actitud. No pasa nada si le dices, ¿sabes qué, hijo? Hoy no te conectes. Si hoy no te quieres conectar, hoy no te conectes. Vamos a ver películas todo el día. Vamos a hacer X cosas. Se vale. Este es un momento difícil para todas y todos. Y se vale. Se vale que no tengas todas las respuestas. Se vale que haya un día que digas, por el amor de Dios, yo no soy maestra. Esto es otra cosa que es importante. Mamá y papá, los maestros de tus hijos, en circunstancias regulares, tendrían un plan, bueno, a la fecha tienen un plan, pero tendrían muchísimas estrategias. Y entonces hoy plastilina, y hoy acuarela, y hoy no sé qué, y hoy vamos a jugar en equipos, y hoy vamos a hacer, ¿saben? Pero ahorita es difícil. Y aún ellos, teniendo todo ese conocimiento, porque lo estudiaron, porque llevan años de experiencia, porque lo han hecho una y otra vez, con diferentes años escolares, con diferentes edades, todo eso, y aún así les cuesta trabajo en condiciones regulares, en este momento, claro que es un nuevo reto, pero la otra que quiero que quede claro es, eso no significa que tú vas a ser maestra, tú acompañas a tu hija e hijo en esto, pero tú no eres maestra. Y también, si tienes que ponerle límites a los maestros de la escuela de tu hijo, de tu hija, para decirle, a ver, profe, ¿no? Entendámonos.
hacíamos tareas. Ahora soy maestra y además hago tareas. Vamos a encontrar un punto medio, vamos a negociar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la escuela y hablar con los directores, y también se vale. Haz propuestas. ¿Cómo sí te gustaría? No que todo sea queja. ¿Cómo sí te gustaría? ¿Cómo sí se puede? Eso también creo que vale la pena rescatar. No eres Superman, no eres Wonder Woman, eres una persona que está aprendiendo. Y eso creo que tienes que valorarlo. Valora eso. Valora lo que significa tu aprendizaje. Valora lo que estás haciendo. Ser profesionista, ser mamá, ser papá, ser maestro, ser acompañante, ser pareja, hacerte cargo de la casa, pero además ver que a tus papás tal vez no les falte nada, ¿no? Pero y si salimos con careta, no salimos con careta, estamos en amarillo, estamos en naranja, ¿qué tal? ¡Ah! Se vale que estés así. Si le estás diciendo a tus hijos que quieres que aprendan a manejar las emociones, hazlo tú también. Y sobre todo, sí, quiero reforzar esto, flexibilízate, adáptate. Son circunstancias distintas. Y te voy a decir otra cosa que hablé con Marisuri y que se me hizo muy interesante. Esto que están viviendo ahorita lo van a recordar cuando tengan 18, cuando tengan 35, cuando tengan 40 años tus hijos. No hay manera que esto no lo vayan a recordar. Entonces pregúntate bien honestamente contigo. ¿Cómo quieres que recuerden esta experiencia? ¿Tuvieron un ogro que estaba friegue y friegue y friegue ahí al lado con la chancla? ¿Cómo quieres que recuerden esta experiencia? ¿O que fue algo que les sirvió, que conocieron más a mamá y papá, conocieron gustos musicales? ¿Qué quieres que recuerden? Porque la van a recordar. Esto no se los va a olvidar nunca. La van a recordar. ¿Cómo quieres que recuerden toda esta experiencia? Con esa reflexión les dejo. Recuerden, yo soy Ilse Saucedo. Están en tu consultorio. Y bueno, pues ya, eso también les quiero contar. A partir de la próxima semana, digamos que vamos a dejar un poco los temas de las estrategias para enfrentar la pandemia a un lado y vamos a empezar a cambiar ya de temas un poco. Pero bueno, vamos a ir trabajando en eso. Recuerden que están en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Yo soy Ilse Saucedo. Nos vamos a ver y escuchar el próximo miércoles a las 11 de la mañana con más temas relacionados sobre el desarrollo humano y sobre todo que aprendas que esta es la única vida que tienes. Es hoy. Haz tu mejor esfuerzo para vivir la vida que quieres, para tener la vida que mereces, para tener las relaciones humanas que mereces, para tener la pareja que quieres, con la que siempre soñaste. Que puedas voltear, ver tu infancia y decir, mira, eso que le prometí a mi niña que iba a ser, sí lo soy y soy feliz. Y de eso se vale. Ya sé, Pati, que está muy complicado. Yo sé que no es un tema fácil. Les mando un beso a la gente de Promo Estéreo. Vamos a seguir acá un ratito más en el Facebook Live. Y hoy va a haber otros Facebook Live. A las 2 de la tarde vamos a estar en la Cumbre Integral de la Mujer Exitosa. Ahí les voy a platicar un poco sobre hogares en armonía. Y en la noche, Entremés Promo Estéreo, a las 11 de la noche hoy, no se pierdan el programa porque vamos a estar hablando de piropos y déjenme decirles que nos vamos a dar un agarrón buenísimo, así que quédense en toda la programación de Promo Estéreo. Yo soy Ilse Saucedo, esto fue tu consultorio, adiós. Ay, hoy estuvo complicado, ¿por qué no escribieron tanto, gente? Ha sido más difícil, pero bueno, sí es un tema difícil, Pau. Es un tema difícil. Esto de la tolerancia a la frustración es complicado porque dan ganas de mandar a la fregada todo o de gritar es difícil. Yo lo que les diría es que fomentar la empatía, fomentar la tolerancia. Tolerancia, y yo tengo un conflicto con esa palabra, porque para mí tolerar es, pues no lo tengo que aceptar, pero tengo que vivir con eso. Y a mí eso no me gusta. Tú no tienes que vivir con nada que no quieres. El chiste es cómo le puedes hacer para querer hacer algo aun cuando no te encanta, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Pues pensando en cuáles son los beneficios de hacer determinada cosa, de tener disciplina, de tener orden, ¿no? Eso es lo que hace, o sea, esa es la parte.
Y yo sé, Pat, pues claro que vas a estar en shock. Y aparte porque sé por lo que está pasando en la empresa en donde trabajas. Entonces te entiendo perfecto, porque por todos lados llega. Muchas gracias, vecina. Muchas gracias, Jimé. Sobre todo pensando, por ejemplo, Jimé, en niños chiquitos, de verdad, ahorita lo que es apapacho, 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 amor, no desmedido, no descontrolado, no sin límites, pero que se sepan amados en un momento en donde todos estamos pasando por cosas que no terminamos de comprender, ¿no? Eso, ¿cómo vamos a recordar esta experiencia? Como adultos, como trabajadores, como profesionistas, como miembros de una familia, cómo queremos vivir esta circunstancia. Y creo que eso es algo que tenemos que apostarle y que esa es la inversión principal, ¿no? ¿Qué vamos a sacar de esta experiencia? ¿Cuál es el aprendizaje de esta experiencia? ¿No? Y bueno, pues entonces, recuerden, nos vemos a las 2. O sea, hoy me van a ver mucho, perdónenme, voy a estar hoy mucho por acá en Facebook Live. A las 2 nos vemos para hablar sobre hogares en armonía y sobre la cumbre de mujer exitosa, que va a estar, está buenísima, ya empezó desde el lunes, así que bueno, pues ahí. Y hoy me toca, hoy es mi participación, hoy es la conferencia sobre hogares en armonía, me encantaría que nos pudieran acompañar. Y entonces a las 11 de la noche también Facebook Live, vamos a hablar sobre piropos. Y déjenme decirles que me di un agarrón re bueno. Pocas veces me enojo en estas ondas. Así que no se lo pierdan, estuvo muy bueno. Y pues estamos aquí en contacto. Gracias por conectarse. Muchísimas gracias. Les mando un besote. Muchísimas gracias, Katy. Les mando un besote. Pásenla bien, disfruten, sigamos haciendo lo mejor que podemos hacer con esto. Y estamos en contacto. Les mando un besote. Adiós.